Estimados alumnos, esta semana vamos a ver los instrumentos de percusión de teclado, llamados también placas o mallets en inglés. Mallet significa martillo. Con el objetivo de que este video no sea demasiado largo, vamos a dividir la clase en dos partes. En esta primera parte trataremos sobre todo sobre los orígenes de estos instrumentos, así como veremos ejemplos en video de cada uno de los instrumentos y comentaremos algunas características generales, similitudes y diferencias. Próximamente, en la segunda parte, trataremos de temas más específicos como son las técnicas que se emplean, así como la notación y algunas especificaciones de cada instrumento. ¿Cuáles son los instrumentos de percusión de teclado? Dentro de este grupo tenemos al xilófono, la marimba, el vibráfono, el glockenspiel, las campanas de orquesta, la lira y la celesta. Primeramente, haremos una breve reseña del origen de estos instrumentos. Este se remonta a épocas muy antiguas y anteriores a la historia escrita. Probablemente los seres humanos primitivos notaron que diferentes pedazos de madera de distinto tamaño producía diferentes alturas de sonido. Se sabe que las tribus africanas desempeñaron un papel súper importante en la evolución y migración de estos instrumentos hacia otras regiones del mundo. Probablemente estas tribus fabricaron los primeros xilófonos arcaicos con tablas de madera apoyadas en el suelo. De la misma manera, tenemos pictogramas que nos muestran instrumentos similares en Asia y América Central. A través del Lejano Oriente y África, el xilófono, la marimba y los metalófonos, que son similares a los xilófonos pero con placas de metal, continuaron su desarrollo. Ya en 1511, en Europa, apareció el Strohmfiedel o xilofón, descrito como bloques de madera ligeramente encordados o reposados en sogas de paja y tocados con baquetas. En China, el xilófono fue usado en las dinastías Ming y Qing y llevado a Japón en 1629, y su tradición se desarrolló por cientos de años. En 1950 se forma en Japón la Japan Xylophone Association, al mismo tiempo que se introducía la marimba a dicho país. Bien, entonces, como hemos visto, hay realmente un referente sobre este tipo de instrumentos que es bastante antiguo y realmente no podemos decir 100% que el origen es africano, ya que a pesar de que es una teoría bastante fuerte, también hay algunos que sustentan que el origen más bien se remitiría a América Central y otros a Asia. Pero de todas maneras, sabemos que más o menos en estas tres regiones tenemos el referente más antiguo de estos instrumentos. Bueno, ahora una breve reseña sobre la introducción al mundo orquestal. Mozart escribió la primera parte para glockenspiel en su ópera La flauta mágica en 1790. Hacia 1830, muchos compositores europeos como Mendelssohn, Chopin y Liszt ya conocían estos instrumentos de percusión. Ahora, Camille Saint-Saëns escribe en 1874 su Danza Macabra, que se considera la primera aparición del xilófono en la orquesta. En 1886 se inventa la celesta y en 1916 aparece el vibráfono, que sería el que se introduce prácticamente al final en el siglo XX.
Ahora, sobre la marimba básicamente se ha desarrollado a partir del xilófono. Entonces no tenemos una fecha de invención como tenemos para el vibráfono o para la celesta. La marimba, como han visto en la imagen, y lo vamos a explicar luego, es básicamente un xilófono grande. A continuación, vamos a escuchar ejemplos de los instrumentos que hemos mencionado antes. Vamos a comenzar con el xilófono. Tenemos justamente el ejemplo de la danza macabra que les había mencionado antes. Vamos a escuchar cómo suena el xilófono. Como podemos escuchar, el sonido del xilófono es bastante característico. Más adelante voy a explicar bien las características del instrumento, pero de momento noten que se toca solamente con 2 manos. Es muy raro que se emplee la técnica de 4 baquetas en el xilófono. Y además, por lo general se utiliza baqueta dura. Ya vamos a hablar más adelante de las baquetas. Pero de momento quiero que noten que la baqueta, el tipo de sonido que tiene la baqueta, es bastante incisivo, bastante staccato. Continuamos. Vamos a escuchar ahora un ejemplo de la marimba justamente, para que noten primero la diferencia en técnica y luego la diferencia en cuanto al sonido. En el ejemplo que vamos a ver, hay 2 percusionistas que están tocando con la técnica de 4 baquetas. Bien, fíjense en el movimiento. En cuanto al sonido, escuchen que es mucho más redondo, ya que está tocando con mazos de lana, me parece. Podría ser lana, podría ser hilo también. Bien, fíjense también que el instrumento, a diferencia del xilófono, tiene resonadores bastante grandes. Fíjense abajo en la parte baja. Y sobre todo ese característico sonido redondo que tiene este instrumento. Otra característica importante mientras vamos escuchando es que las dimensiones de la marimba comparada con el xilófono, la marimba siempre es un instrumento mayor, de mayor tamaño, y las placas son más anchas. Otra cosa muy distintiva es que normalmente el xilófono es un instrumento sobre todo melódico, ya que al tocarse con 2 baquetas no nos proporciona hacer acordes, solamente como mucho nos proporciona hacer intervalos. En cambio la marimba, al tocarse con la técnica de 4 baquetas, ya se convierte en un instrumento armónico y melódico, y es lo más normal que la marimba haga melodía y armonía. Además, la marimba es en la actualidad uno de los instrumentos solistas principales dentro de la percusión. También se escribe literatura solista para el xilófono, pero normalmente
debido al tema de la técnica, como les decía antes, diría que es mucho más frecuente encontrar literatura solista para marimba que para xilófono. Aunque tenemos, por ejemplo, las obras de George Hamilton Green para xilófono, que son un referente a principios del siglo XX, pero en la actualidad el instrumento solista vendría a ser la marimba. Continuamos. Ahora, el siguiente ejemplo es una obra de vibráfono solista. El vibráfono, la diferencia es que las placas son de aluminio y además cuenta con un pedal que va a permitir controlar la resonancia. El vibráfono, ahora lo van a escuchar, es un instrumento que tiene muchísima resonancia, de modo que hace falta un pedal que apague justamente esta resonancia. Entonces, primeramente vamos a ver un poquito cómo funciona el instrumento y luego vamos a escuchar ya ejemplos en una obra. Entonces, primeramente, escuchamos acá un poquito sobre el pedal y cómo funciona el instrumento. Primero van a escuchar el sonido sin el pedal, que es un sonido seco. Sin el pedal, eso es con el pedal. Fíjense esa resonancia que tiene. Podemos sostener la nota. Bien, bueno, aquí lo que él dice es que se puede utilizar 2 baquetas o 4 baquetas y a veces más si el compositor lo pide. De hecho, hay técnicas para más baquetas, ¿no? Pueden ser 3 por mano, pero lo usual, tanto para el vibráfono como la marimba, es la técnica de 4 baquetas. Bien, continuamos y voy a ir traduciendo un poquito las cosas más relevantes. Is the normal amount. If I use 2, this is just a melodic instrument. Bueno, ahí toca con 2 baquetas y con el sonido apagado. And with 4, of course, I can play chords. Ahora con 4, dice, puede tocar acordes. Fíjense, ahí abajo se llega a ver el accional, cómo funciona el pedal. And the other piece of technology on the instrument I think is very interesting is the motor. Bien, entonces ahí dice que otra pieza importante en la tecnología de este instrumento es el motor. Entonces el vibráfono tiene un motor eléctrico en la parte de los resonadores. Hay como una especie de ventilador que gira. Entonces el motor lo que hace es hacer girar este pequeño ventilador que tiene cada uno de los resonadores, y esto produce un sonido muy interesante. Miren, vamos a escuchar. And the motor turns a series of fans. There's a fan under each note, and underneath the fan is a resonating chamber, and the fan alternately opens and closes the resonating chamber, so you... Miren, ahí dice entonces lo que les decía, ¿no? Que estas pequeñas son como unas plaquitas, ¿no? Él dice como un ventilador, ¿no? Estas pequeñas placas que están en cada uno de los tubos oscilan, van a ir girando y entonces hacen que la resonancia oscile de la misma forma. Escuchamos. You get a vibrating effect, hence the name, vibraphone. If I don't use the motor... Sin el motor. Sin el motor y con el pedal. But if I switch the motor on... Ahora con el motor encendido. Ahí está, fíjense. A rather pleasing sound, I think you'll agree. Entonces, eso es súper importante. Es una característica bien importante que tiene el vibráfono, que es el único instrumento, de hecho, que tiene esa característica, o sea, de los instrumentos de percusión de las placas. Es el único instrumento que tiene este motor que va a producir este tipo de vibración. Otro detalle importante, además, es que esta vibración
Más bien, la velocidad a la que giran estas plaquitas se puede regular. Entonces, normalmente un vibráfono puede tener 3 velocidades y eso va a hacer que tenga 3 oscilaciones diferentes en el sonido. Ahora sí vamos a escuchar el solo de vibráfono que les había comentado anteriormente. Fíjense que cuando acciona el pedal se nota en las placas. Fíjense que se levantan un poco. Eso, entonces fíjense qué diferente es el sonido comparado con la marimba y comparado con el xilófono. Esa característica que tiene es súper distinta, ¿no? Porque las placas son de aluminio. Además de el hecho de que tengamos tanta resonancia. Otro detalle importante, simplemente para que lo empiecen a notar, es la técnica. La técnica que utiliza este vibrafonista es diferente a la técnica que hemos visto en el ejemplo de marimba. Esta técnica se llama Gary Burton. Finalmente, un pequeño apunte sobre cómo funciona el pedal del vibráfono. Pues básicamente es como si fuera una especie de alfombrita de fieltro que está bajo las placas. Entonces, cuando estas hacen contacto, o sea, cuando esta alfombrita hace contacto con las placas, apaga la resonancia. Y cuando tú pisas el pedal, cuando el pedal está abajo, entonces resuena completamente. Y también en la técnica del vibráfono es bien importante tomar en cuenta esto del pedal para hacer los fraseos. Entonces es por esto que normalmente la música de vibráfono solista suele estar compuesta por vibrafonistas porque hay que tener un conocimiento relativamente profundo de cómo funciona el mecanismo, o sea, no solamente cómo funciona la técnica de 4 baquetas, sino cómo funciona el mecanismo y qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Por ejemplo, este solo de vibráfono que estábamos escuchando es justamente del mismo, es de autoría del músico del video. Continuamos. Ahora vamos a escuchar un ejemplo cortito del glockenspiel que está tocado con baquetas sintéticas y es un instrumento que siempre, bueno, 90% del tiempo se toca simplemente con 2 baquetas, igual que el xilófono, aunque en medidas es un poco más pequeño. Otra característica importante es que es un instrumento, las placas más bien son fabricadas normalmente de acero, entonces tiene muchos más armónicos que el vibráfono, o más bien muchos más armónicos agudos que el vibráfono, ya que el aluminio, como habíamos visto, bueno, como alguna vez habíamos hablado, el aluminio tiene una resonancia más musical. El acero tiene una resonancia más agresiva. Entonces, como las placas del glockenspiel son de acero, tiene muchísimos más armónicos y además que los modelos de glockenspiel normalmente no vienen con pedal. Entonces la resonancia a veces se descontrola un poquito, pero ese es el tipo de sonido que tiene. A ver, escuchamos.
Escuchen cómo a veces, como las notas se quedan sonando, choca un poquitito la resonancia. Ven ahí, por ejemplo. Bien, hasta ahí. Seguimos. Ahora vamos a ver solamente un poquito de la celesta, que en realidad la celesta, debido a cómo funciona el mecanismo, está dentro de los instrumentos de percusión, pero normalmente la celesta lo va a tocar un pianista, no lo va a tocar un percusionista. De todas maneras, vamos a escuchar un poquito cómo suena la celesta y en el video además se aprecia cómo funciona el movimiento. Entonces, imagínense que es como un piano, pero que los martillos, en vez de tocar, de golpear cuerdas más bien, golpean placas metálicas pequeñas. Y el sonido se parece un poquito al glockenspiel y un poquito también al vibráfono, las notas más graves. A ver, lo escuchamos. Fíjense el mecanismo. You may have recognized that tune. Bueno, entonces un ejemplo cortito de la celesta, solamente como para que tengan el apunte de cómo suena. La celesta igual viene con un pedal que va a funcionar de la misma forma que el vibráfono, pero ya pueden notar que el sonido es distinto. No es un sonido que se parece, pero es bien diferente del glockenspiel y del vibráfono. Y obviamente mucho más diferente del xilófono y la marimba. Ahora, para terminar esta parte de ejemplos, vamos a escuchar solamente un fragmento de las campanas de orquesta, que básicamente son tubos de metal que se tocan con martillos, pero esta vez martillos más grandes. No de lana, sino suelen ser de goma dura o de madera o de un material sintético. Escuchamos el ejemplo. Bueno, como han escuchado, es un sonido a campana total. Es importante señalar también que estas campanas cuentan igualmente con un mecanismo de apagado que funciona de manera diferente al vibráfono. Está en el centro, ahí donde pueden ver la marca. Es un aparatito que igual funciona con un pedal, pero que va a apagar de una forma lateral las campanas. A diferencia de en el vibráfono, que es de abajo hacia arriba, ¿no? Aquí es lo mismo, es el mismo principio. Hace contacto con cada campana, pero de una forma lateral. Y con este ejemplo finalizamos la clase de esta semana. No se olviden responder su cuestionario y escribir ante cualquier duda que exista.